Viaje al oeste. Las aventuras del Rey Mono. Capítulo 9. Al ir a tomar posesión de su cargo, Chen Cananhui se topa con la desgracia. Al ser vengados, los padres reciben el premio debido a sus desvelos. La ciudad de Chang'an, situada en la provincia de Shenxi, era el lugar en el que, generación tras generación, los emperadores habían establecido su capital. Desde los tiempos de los Zhou, los Qin y los Han, había sido embellecida sin parar. 8 ríos confluían en ella, dándole una idea de incomparable belleza. En aquel entonces, ocupaba el trono el emperador Taichung de la gran dinastía de los Tang, otorgándose a su reinado el nombre de Chen Canan. Llevaba 13 años gobernando, siendo aquel el conocido como Qis. Su reino gozaba de paz y, de todas las regiones, venían gentes a ofrecerle tributos. No había ni un solo habitante de la tierra que no se considerara súbdito suyo. Un día, Taun se sentó en el trono e hizo llamar a su presencia a todos sus colaboradores. Tras presentarle sus respetos, el primer ministro Wei Chen se adelantó y dijo: «Puesto que el mundo goza por doquier de paz y tranquilidad, sería conveniente restablecer la antigua costumbre de los exámenes y fijar fechas concretas para su celebración. A ellos serían invitados los intelectuales más distinguidos para, una vez seleccionados los de conducta más recta y profunda inteligencia, confiarles las altas responsabilidades de la administración y el gobierno. Vuestro punto de vista es totalmente acertado», comentó Taun, e inmediatamente hizo público un documento en el que se invitaba a acudir a Chang'an a examinarse a todos los versados en los escritos confucianos, a cuantos fueran capaces de escribir con elegancia al estilo y a los que hubieran aprobado los 3 grados, sin distinción de edad, profesión o punto de origen. La orden alcanzó hasta el último rincón del imperio, anunciándose en todas las prefecturas, ciudades y pueblos. Así llegó también a un pequeño lugar llamado Aou, donde habitaba cierto joven llamado Chene, conocido igualmente como Ka, quien, tras leer el documento imperial, corrió a casa de su madre, apellidada Chan, y le dijo: «De la corte ha llegado un anuncio convocando exámenes en todas las provincias del sur para la selección de las personas más inteligentes y virtuosas. Con tu permiso, he decidido presentarme a esas pruebas tan importantes. Si consigo obtener un puesto de cierta relevancia, todos os sentiréis orgullosos de mí. Nuestro apellido adquirirá un lustre que jamás tuvo, mi esposa recibirá el título de dama, mi hijo no tendrá que temer nada en el futuro y nuestra casa será respetada como si fuera un templo. Todo esto resume las aspiraciones que siempre he tenido. Deseaba que lo supieras antes de marcharme». «Sé bien, hijo mío», respondió la madre, «que una persona educada estudia cuando es joven y se busca la vida cuando ha madurado. Creo que deberías seguir tú también las enseñanzas de este proverbio. Procura tener cuidado durante el viaje y vuelve a casa en cuanto hayas conseguido la posición que ansías». Huang Hui ordenó al criado que empaquetara todas sus cosas y, tras despedirse de su madre, emprendió el viaje ilusionado. Al llegar a Chang'an, vio que los exámenes habían comenzado ya y, sin pérdida de tiempo, se dirigió al gran salón en el que tenían lugar. Aprobó las primeras pruebas, pasando directamente a las que se celebraban en la corte. Estas versaban sobre política administrativa y, tras reñida competición con otros candidatos tan inteligentes como él, obtuvo el primer puesto. De esta forma, consiguió el título de Chuanyun, firmado por el propio emperador de los Tang en persona. Después, siguiendo la costumbre, recorrió la ciudad durante 3 días a lomos de un caballo. El cortejo pasó junto a la casa del primer ministro Jin Kaiyan, que tenía una hija llamada Wen Qiao, aunque era conocida por todos como Manang Qiao. Aún no se había casado, precisamente en aquel mismo momento se disponía a escoger marido, arrojando desde lo alto de una torre engalanada de flores y guirnaldas una pequeña pelotita profusamente bordada. Al ver la prestancia viril de Kai y enterarse de que se trataba del nuevo Chuanyun, se sintió atraída por él y arrojó la bolita de los bordados con tan buena suerte que fue a parar sobre el sombrero de seda negra de Kuaji. Al instante, se extendió por toda la zona una alegre música de laudes y flautas, festiva como un cíclico renacer de la primavera, mientras decenas de sirvientas y doncellas se lanzaban torre abajo. Tomaban por las bridas el caballo de Kuaji y le conducían al interior de la residencia del primer ministro, donde iba a tener lugar la celebración de la boda. Al punto, abandonaron sus aposentos. El alto funcionario imperial y su esposa reunieron al maestro de ceremonias y a todos los invitados, y entregaron a la muchacha a Aju como esposa. Los contrayentes se arrodillaron ante el cielo y la tierra, se saludaron con respeto y se arrodillaron ante los padres de la novia. Visiblemente satisfecho, el primer ministro dio un fastuoso banquete,
y todos los invitados celebraron tan feliz evento hasta bien entrada la noche. Para entonces, los dos novios habían abandonado ya la sala del convite y se habían retirado, agarrados de la mano, a la cámara nupcial. A la mañana siguiente, muy temprano, el emperador tomó asiento en la sala del tesoro de las chimeneas de oro y, tras convocar a todos los consejeros, tanto militares como civiles, preguntó: ¿A dónde debemos enviar al nuevo Changjun? Hemos descubierto que existe una vacante en Chiangzhou, respondió el ministro Ben. Os suplico que le concedáis a él ese puesto. Tal le nombró gobernador de Chiangzhou, ordenándole que partiera hacia allí con la mayor brevedad posible. Tras agradecer al emperador tan alto honor, Jujuy abandonó la corte y se dirigió a toda prisa a la casa del primer ministro para informar de todo a su esposa. No tardó en despedirse de sus suegros y no pasó mucho tiempo antes de que, acompañado de su mujer, se dirigiera hacia su nuevo destino. Cuando iniciaron el viaje, la primavera estaba tocando ya a su fin. Una leve brisa sacudía el delicado verdor de los sauces, mientras que el rojo fuego de las flores se veía salpicado por diminutas gotas de lluvia. Puesto que su hogar les pillaba de camino, Jujuy hizo un alto en su casa con el fin de saludar a su madre. Los nuevos esposos se inclinaron ante ella con respeto, y, loca de alegría, la madre exclamó: «Enhorabuena, hijo mío. Partiste solo y vuelves acompañado de una esposa bellísima». «Confiando únicamente en el poder de tu bendición», replicó Kanju, emocionado, «conseguí el inmerecido título de Chuanjun. Cuando recorría, por orden imperial, las calles de la ciudad, acerté a pasar junto a la mansión del ministro Jin, con tan buena suerte que me cayó en la cabeza una pequeña bolita llena de bordados. El ministro, en persona, salió a recibirme y me entregó a su hija por esposa. Posteriormente, Su Majestad me nombró gobernador de Chiangzhou, y hacia allí me dirijo a tomar posesión de mi cargo. Para nosotros sería un gran honor poder contar con tu compañía». La señora Chan sintió en su corazón el fulgor de la alegría y, enseguida, se puso a empaquetar sus cosas. El viaje no se demoró mucho. A los pocos días de camino, llegaron a la posada de las 10,000 flores, cuyo dueño era un tal Tale. La señora Chan se sintió indispuesta de repente y dijo a su hijo: «No me encuentro bien. ¿Por qué no descansamos aquí un par de días o 3 antes de seguir adelante?» Jujuy aceptó su sugerencia sin rechistar. A la mañana siguiente, se encontró fuera de la posada con un hombre que vendía una carpa de un atractivo color dorado. Pensando en su esposa, se la compró por una ristra de monedas. Cuando se disponía a cocinarla, se percató de que la carpa pestañeaba, como si estuviera viva. Asombrado, pensó: «He oído decir que, cuando un pez o una serpiente pestañean de esta forma, es una señal inequívoca de que no se trata de un animal común». Fue, pues, de nuevo en busca del pescador y le preguntó: «¿Te importaría decirme dónde has pescado este pez?». «De ninguna manera», respondió el pescador con sencillez. «Lo he cogido en el río Un, que se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros de aquí». Jujuy corrió hacia el lugar indicado y dejó en libertad al pez. En cuanto regresó a la posada, se lo contó todo a su madre, que comentó satisfecha: «Estoy francamente orgullosa de lo que has hecho. Es una buena obra dejar en libertad a los seres vivos». «Tienes razón», respondió Jujuy, para añadir en un tono diferente: «Llevamos 3 días en esta posada y estoy francamente preocupado porque la orden del emperador era urgente. No me queda más remedio que reemprender el camino mañana. Me gustaría saber si estás recuperada del todo». «Aún no me encuentro bien», respondió la señora Chan. «Además, el calor ha empezado a apretar de firme y me temo que eso agravará mi enfermedad durante el viaje. ¿Por qué no alquilas una casa y me dejas aquí con un poco de dinero hasta que recobre todas mis fuerzas? Vosotros podéis continuar el camino. Puedes venir a buscarme, si quieres, para el otoño, cuando haga un poco más de fresco». Jujuy discutió el asunto con su esposa y, según lo convenido, alquiló una casa en la que alojó a su madre. Tras entregarle algo de dinero, se despidieron de ella y continuaron su camino. La fatiga del viaje volvió pronto a apoderarse de sus cuerpos, aunque no tardaron en llegar a las orillas del río Un. Para cruzarlo, solicitaron los servicios de 2 barqueros, llamados Lu y Lipia, que se ofrecieron gustosos a llevarlos en su barca. Sucedió que Kanju había sido predestinado, en su anterior reencarnación, a toparse con la desgracia concretada en estos 2 malhechores. Tras ordenar a su criado que llevara todo el equipaje a la barca, Kui y su esposa se dispusieron a montar en ella. Lun se percató enseguida de la extraordinaria belleza de la señora Jin. Su rostro recordaba, en efecto, a la luna llena,
Sus ojos poseían el sereno atractivo del agua de otoño, su boca se asemejaba, por su color y tamaño, a las ciruelas, y su cintura, delicada y estrecha, era como un sauce joven. Sus rasgos eran tan atractivos que, por verlos, los peces eran capaces de dejarse hundir y los patos salvajes de plegar las alas y caer como piedras sobre el suelo. Su belleza era tan perfecta que la luna se escondía al verla y las flores más hermosas se sentían avergonzadas. Lun se puso de acuerdo con Li Piao y dirigieron la barca hacia una zona apartada, donde esperaron con paciencia la caída de la noche. Mataron entonces al criado y asesinaron a golpes a Canaan, arrojando a continuación sus cuerpos al agua. Cuando la mujer vio que habían matado a su marido, trató de zambullirse en el río, pero Lun actuó con rapidez y logró retenerla a su lado. «Si accedes a mis deseos, no te ocurrirá nada», le dijo, pasándole el brazo por la cintura. «De lo contrario, te partiré en dos con este cuchillo que tengo en las manos». A falta de un plan mejor, la mujer consintió y se entregó a Lun. El ladrón llevó entonces la barca a la orilla sur y se la entregó a Li Piao. Después, vistió las ropas de Canaan, cogió sus credenciales y continuó el camino hacia Chiangchou, acompañado de la señora Jin. El cuerpo del criado asesinado fue arrastrado río abajo por la corriente, mientras que el de Chen Canaan Hui se hundió y fue a parar al fondo, donde fue avistado al poco rato por un yaksa que estaba de patrulla. Sin pérdida de tiempo, corrió al palacio del dragón e informó de lo ocurrido a su rey, que estaba precisamente en aquellos momentos celebrando audiencia pública. Un literato acaba de ser molido a palos cerca de la desembocadura del río por alguien no identificado, y su cuerpo yace en el fondo, totalmente inerte, dijo con voz entrecortada. El rey dragón ordenó que le fuera traído el cadáver y, tras examinarlo con cuidado, exclamó furioso: «Este hombre es mi benefactor. ¿Cómo ha podido ser asesinado? Como suele decirse, la amabilidad hay que recompensarla con la misma moneda. Debo devolverle a la vida y así pagarle el inestimable beneficio que me hizo ayer». Sin pérdida de tiempo, redactó una carta para el espíritu local y el dios protector de Unchou, en la que les suplicaba encarecidamente que le entregaran el alma del literato para devolverle así a la vida. Estos ordenaron, a su vez, a los demonios que trajeran el espíritu de Chen, que les había llevado la yaksa y que, feliz por el éxito de su gestión, condujo a la desconcertada alma al palacio del cristal de agua. Allí tuvo lugar una audiencia con el rey dragón. «¿Cómo te llamas y de dónde venías?», le preguntó. «¿Por qué has llegado hasta aquí y cuáles son las causas por las que has sido apaleado con tanta brutalidad?». «Mi nombre», contestó Juanel, después de saludar respetuosamente a su anfitrión, «es Chener, aunque todo el mundo me conoce por Canaan Hui. Procedo de la villa de Unnan, en Ao. En los últimos exámenes imperiales he obtenido el título de Chuan Yuni. En consecuencia, el emperador me ha nombrado gobernador de Chiangchou, hacia donde me dirigía en compañía de mi esposa para tomar posesión de mi cargo. Lo que menos sospechaba al coger la barca para cruzar el río es que ese malvado barquero, llamado Lun, se prendara de mi esposa y tramara quitarme la vida. Cuando más descuidado estaba, me molió a golpes y arrojó después mi cuerpo a las aguas. Os suplico, señor, que os apiadéis de mí». «Así que eso es lo sucedido», exclamó indignado el rey dragón. «Aunque no lo creáis, soy la carpa dorada que salvaste ayer. Sois, por tanto, mi benefactor. Os encontráis ciertamente en una situación muy difícil, pero no existe razón alguna que me impida acudir en vuestra ayuda». Apartó a un lado el cuerpo de Chen y le puso en la boca una perla mágica, para evitar que se descompusiera y facilitar así el reencuentro con su alma. «De esta forma podréis vengaros más adelante», añadió el rey dragón. «Mientras tanto, tu espíritu puede quedarse de oficial en mi palacio». Agradecido, Hui se echó rostro en tierra y golpeó repetidamente el suelo con la frente. El rey dragón, por su parte, preparó un espléndido banquete de bienvenida, al que invitó a sus más directos colaboradores. Mientras esto sucedía en el reino de las aguas, la señora Jin empezó a sentir tal odio por el bandido Liu que su único deseo era poder comer su carne y dormir sobre su piel. Sin embargo, como estaba encinta y no sabía aún si se trataba de un varón o de una hembra, no le quedó otro remedio que someterse, contra su voluntad, a su despreciable raptor. Su llegada a Chiangchou se produjo a los pocos días. Todos los funcionarios salieron a recibirlos, ofreciéndoles a continuación un opíparo convite en la mansión del gobernador. A los brindis, Lun dijo con falsa modestia: «Como bien sabéis, no soy más que un simple hombre de letras. Dependo, pues, de vuestra ayuda y de vuestras sugerencias para llevar adelante mis responsabilidades de gobierno.
Semejante humildad os honra, señor. Contestaron los funcionarios. Nadie ignora que habéis sido el primero en los exámenes y que poseéis una de las cabezas más privilegiadas de todo el reino. No dudamos, por tanto, que consideraré al pueblo como hijo propio vuestro y, de esta forma, vuestras decisiones serán acertadas y vuestros pronunciamientos, totalmente justos. Todos dependemos de vuestra capacidad de mando. ¿A qué viene, pues, mostrarse tan humilde? El banquete duró hasta bien entrada la noche. El tiempo fue transcurriendo veloz. Un día, los deberes oficiales de LUN le llevaron hasta un lugar muy remoto de su circunscripción. Como siempre, la señora Jin se quedó en la mansión. Se sentó en uno de los templetes que había en el jardín y empezó a pensar, con tristeza, en su marido y en su suegra. De pronto, se sintió presa de una fatiga tremenda y comenzó a experimentar un dolor tan fuerte en el vientre que perdió la consciencia y cayó al suelo. De esa forma, dio a luz a un hijo. En ese momento, le pareció oír que alguien le susurraba al oído. Manzan Xiao, escucha con cuidado lo que voy a decirte. Soy el espíritu de la estrella polar y he venido a entregarte este hijo por orden expresa de la Bodhis Banging. Un día, su nombre será conocido en toda la tierra, ya que no habrá término de comparación entre él y un mortal ordinario. Cuando regrese el bandido Liu, lo más seguro es que quiera hacer daño al niño. Tienes que hacer todo lo que puedas por impedirlo. Sé valiente y no tengas miedo. Tu marido ha sido salvado por el rey dragón. Dentro de poco volveréis a reuniros. De eso puedes estar segura. Llegará el día en el que todo lo torcido será enderezado y todos los crímenes, castigados. No olvides jamás mis palabras. Ahora despiértate cuanto antes. La voz se hizo lejana y dejó de oírse. La señora se despertó y guardó lo que había oído en el cofre de su corazón. Tomó al niño en sus brazos y lo apretó con fuerza contra su pecho, sin saber exactamente qué hacer para protegerle. En cuanto regresó, él le quiso ahogarlo, pero la mujer se lo impidió, diciéndole con estudiada astucia: «Hoy es muy tarde ya, déjale vivir hasta mañana. Al fin y al cabo, para tirarle al río siempre hay tiempo». Fue una suerte que, a la mañana siguiente, LUN fuera de nuevo solicitado por unos asuntos urgentes que le mantuvieron alejado del palacio todo el día. Entre desesperada y aliviada, la mujer se dijo: «Si sigue aquí el niño cuando vuelva el bandido, su vida correrá un gravísimo peligro. Lo mejor que puedo hacer es abandonarle en el río y dejar a la muerte o a la vida que sigan su propio curso. Quizás el cielo se apiade de su suerte y envíe en su auxilio a alguien que le ayude y se ocupe de él. Quién sabe si, en el futuro, volveremos a encontrarnos de nuevo. Pero es la única solución». Temiendo no poder reconocerle después, se mordió un dedo y, con su propia sangre, escribió una carta en la que constaban con claridad el nombre de los padres, la lamentable historia de su familia y las trágicas razones por las que había sido abandonado. Para mayor seguridad, le arrancó con los dientes un dedito del pie izquierdo. Cogió después una túnica, envolvió con ella a la criatura y la sacó de la mansión sin que nadie los viera. Afortunadamente, el palacio no estaba muy lejos del río. Al llegar a la orilla, no pudo contener el llanto y las lágrimas fluyeron veloces por sus mejillas. Cuando se disponía a arrojar al niño a las aguas, vio una tabla junto a la ribera. La cogió, ató en ella al niño, poniéndole en el pecho la carta escrita con sangre y, tras encomendarle a los cielos, dejó que la corriente le arrastrara río abajo. Se sentía tan abatida que, durante mucho tiempo, no pudo moverse del sitio. Poco a poco fue, no obstante, recobrando las fuerzas y regresó a la mansión con paso lento y los ojos anegados en lágrimas. La tabla se deslizó segura aguas abajo hasta venir a detenerse por sí sola junto al templo de la montaña de oro. El guardián de ese monasterio era un monje llamado Faming. Había llegado a cultivar, con tal constancia, la virtud y a comprender, con tal perfección, el sentido de los libros sagrados que, para él, no encerraba secreto alguno el misterio de la inmortalidad. Estaba en actitud meditativa cuando, de pronto, oyó el llanto de un niño. Se levantó a toda prisa y corrió hacia el río para ver lo que pasaba. Fue así como descubrió, junto a la orilla, al bebé atado a la tabla. Sin pérdida de tiempo, le sacó del agua e, inmediatamente, se percató de la carta escrita con sangre que llevaba en el pecho. Tras leerla con inusitada avidez, dio a la criatura el nombre de el que flota en el río y se lo entregó a una piadosa mujer para que le alimentara y cuidara de él. La carta quedó en su poder, celosamente guardada. El tiempo fue pasando tan rápido como el vuelo de una flecha, y las estaciones se sucedieron con la rapidez con que la lanzadera se desplaza por el telar.
El que flota en el río llegó así a cumplir 18 años. El guardián del monasterio le rapó entonces la cabeza y le invitó a entregarse a una vida de ascesis y meditación, dándole el nombre religioso de Xuanzang. En cuanto hubo recibido la bendición y aceptado los mandamientos, Xuanzang se lanzó con entusiasmo por las sendas del camino recto. Un día, cuando la primavera estaba tocando ya a su fin, varios monjes se reunieron a la sombra de los pinos a discutir sobre los principios del Zen y a debatir acerca de los misterios que constituían el tema constante de sus meditaciones. Uno de ellos, sintiéndose incapaz de resolver los enigmas que su ensamble fue magistralmente presentando, perdió la paciencia y exclamó, malhumorado: ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera sabes cómo te llamas, ni conoces el nombre de tus padres. ¿Cómo te atreves a venir aquí a dártelas de grande? Eres un don nadie, ¿te enteras? Un don nadie. Desolado, Sanan corrió al interior del templo y, arrodillándose ante su maestro, dijo con los ojos anegados en lágrimas: Aunque todo ser humano debe su existencia y su esencia a las 5 fases y a las fuerzas del yin y el yang, tiene que ser criado y educado por sus padres. ¿Cómo es posible que haya en el mundo una persona que carezca de padre y madre, como yo? Esgrimiendo estos argumentos, insistió con tanta firmeza a su mentor para que le revelara el nombre de sus progenitores, que éste terminó diciéndole: Si en verdad deseas saber quiénes son tus padres, ven conmigo a mi celda. Xuang le siguió hasta su cuarto. El anciano monje se encaramó entonces a una viga, bajó una caja pequeñita, la abrió y sacó una carta escrita con sangre y un vestido, que entregó a San Chan sin decir palabra alguna. Este desdobló la carta y la leyó con cuidado. De esta forma, descubrió los nombres de sus padres y la inesperada tragedia que se había abatido sobre sus vidas. Sin dejar de llorar, se dejó caer en el suelo y exclamó: ¿Cómo puede llamarse hombre quien es incapaz de vengar a sus propios padres? Durante 18 años he ignorado sus nombres y hoy, por fin, he descubierto que mi madre todavía vive. De todas formas, jamás habría alcanzado esta edad de no haber sido salvado y cuidado por vos. Permitidme, pues, ir en busca de mi madre. Os prometo reconstruir después este monasterio con las limosnas que saque pidiendo y, así, os devolveré en parte lo que habéis hecho por mí. Si deseas conocer a tu madre, contestó el viejo maestro, coge la carta y el vestido y vete a pedir a la mansión del gobernador de Chiangzhou. Allí encontrarás a la mujer que te dio el ser. San Chan aceptó el consejo de su maestro y fue a mendigar a Chiangzhou. Quiso el cielo que Lund estuviera fuera del palacio cuando él llegó y, de esta forma, madre e hijo pudieron reencontrarse con la ternura que el momento requería. Precisamente la noche anterior a su llegada, la señora Jin había tenido un sueño en el que vio la luna menguante hacerse llena otra vez y se dijo, esperanzada: «Qué raro. Hace muchísimo tiempo que no recibo noticias de mi suegra. Mi marido ha sido asesinado y mi hijo, arrojado a las aguas. ¿Querrá decir eso que alguien le salvó de morir ahogado y ha cuidado de él durante todo este tiempo? Si es así, ahora tendrá alrededor de 18 años. ¿Quién sabe? Quizás ha decidido el cielo que nos encontremos de nuevo dentro de poco». Mientras pensaba en eso, oyó de pronto a alguien recitando sin parar fragmentos de las escrituras a la puerta de sus aposentos, al tiempo que gritaba: «Una limosna para este monje mendicante. Una limosna, por favor». En cuanto pudo, la señora se acercó hasta él y le preguntó: «¿De dónde vienes?». «Yo, señora», respondió Xuanzang, humilde, «soy uno de los muchos discípulos de Faming, guardián del monasterio de la Montaña de Oro». «Así que eres discípulo del guardián de ese templo», repitió ella y le invitó a entrar en la mansión, donde le dio de comer algunas verduras y un poco de arroz. Mirándole con atención, descubrió que en sus ademanes y en su forma de hablar había algo que le recordaba a su marido. Intrigada, ordenó a las criadas que se retiraran y volvió a preguntarle: «¿Cuándo abandonaste a vuestra familia para convertiros en servidor de la verdad? ¿De niño o de mayor? ¿Cómo os llamabais antes de entrar en religión? ¿Viven aún vuestros padres?». «Jamás dejé a los míos, ni de mayor ni de joven», contestó Xuanzang. «A decir verdad, tengo una ofensa que vengar tan grande como el cielo y tan profunda como el mar. Aunque no lo creáis, mi padre fue asesinado y mi madre, raptada. Si he venido aquí, ha sido porque mi maestro, el guardián Faming, me dijo que podría encontrarla precisamente en la mansión del gobernador de Chiangzhou». «¿Sabes cómo se llama tu madre?», indagó una vez más la señora. «Jin Xiao», contestó Xuanzang. «Mi padre pertenecía a la familia de los Chen y se llamaba Kanui. A mí, todo el mundo me conoce por el que flota en el río, aunque mi nombre religioso es Xuan. Yo soy Jin Xiao», afirmó la señora, emocionada.
Pero permíteme que insista. ¿Qué prueba puedes darme de tu identidad? Al oír que era su madre, Xuanzang dio un salto y, echándose rostro en tierra, lloró diciendo: ¿Cómo es posible que ni mi propia madre me crea? Si deseáis una prueba, aquí tenéis este vestido y esta carta escrita con sangre. Jin Xiao los cogió con mano temblorosa y enseguida comprendió que eran auténticos. Llorando de alegría, se abrazó a él y gritó: «Mi hijo ha vuelto. Mi hijo ha vuelto». Sin embargo, su gozo se tornó pronto en ansiedad y le urgió diciendo: «Vete de aquí en cuanto puedas, hijo. Aléjate de este lugar». «Durante 18 años he estado buscando a mis padres», replicó Xuanzang, sorprendido, «y ahora que te he encontrado, ¿quieres apartarme de tu lado? No podría soportar una nueva separación». «Es que no lo comprendes». «Márchate enseguida», insistió ella. «Huye de aquí como si todo tu cuerpo estuviera en llamas. Si vuelve el ídolo Liu, seguro que te matará. Te diré lo que vamos a hacer. Mañana fingiré estar enferma y le diré que debo acudir sin tardanza a tu monasterio a entregar 100 pares de zapatos a los monjes, fruto de una promesa que hice hace cierto tiempo. Así podremos hablar con más tranquilidad». San Chan aceptó el plan y, despidiéndose respetuosamente de su madre, regresó al templo en el que vivía. La señora Jin le vio marcharse con una mezcla de ansiedad y gozo. A la mañana siguiente, con el pretexto de estar enferma, se quedó en la cama, negándose a tomar nada de comer. Liun entró en sus aposentos y le preguntó por la causa de tan inesperada dolencia. «De joven», respondió ella, «prometí hacer entrega de 100 pares de zapatos a un monasterio, pero no llegué a cumplir esa promesa. Hace aproximadamente 5 días soñé que un monje venía a exigirme lo prometido con un cuchillo en la mano, y desde entonces no me he sentido muy bien». «¿Es eso todo?», exclamó Liun. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Se dirigió al salón de audiencias y ordenó a los superintendentes, Huang y Li, que en el plazo de 5 días, 100 familias de la ciudad debían hacerles entrega de un par de zapatos cada una. Cuando estuvieron dispuestos, la señora Jin dijo a Liun: «Muy bien, ya tengo los zapatos. Ahora solo me queda llevarlos a un monasterio. ¿Sabes si por aquí cerca hay alguno en el que pueda cumplir mi promesa?». «En Qianzhou hay 2», contestó Li, «el de la montaña de oro y el de la montaña quemada. Puedes ir al que quieras. Hace tiempo oí decir que el de la montaña de oro era muy bueno, así que creo que iré a ese», concluyó la señora. Sin pérdida de tiempo, Liun ordenó a los superintendentes, Huang y Li, que prepararan un bote. La señora Jin escogió a la criada de más confianza y subió a bordo del pequeño barco. Los remeros palearon con fuerza y la embarcación abandonó la orilla, camino del monasterio de la montaña de oro. El día del encuentro con su madre, Xuanzang regresó al templo a toda prisa y contó al maestro Famin cuánto había sucedido. A la mañana siguiente, llegó una doncella de la casa del gobernador anunciando el arribo de su señora al monasterio para cumplir una promesa. Todos los monjes salieron alborozados a darle la bienvenida. La señora entró en el templo y, tras presentar sus respetos al Bodhisattva, ofreció un espléndido banquete vegetariano. Ordenó después a la doncella que pusiera las medias y los zapatos en bandejas y los llevara al salón principal del monasterio. Allí volvió a rezar con edificante devoción y, antes de que los monjes se retiraran a sus quehaceres, pidió al maestro Famin que distribuyera entre ellos los regalos. En cuanto San Chan vio que todos se habían marchado y que no quedaba nadie en el salón, se acercó a su madre y se arrodilló ante ella. La señora le pidió entonces que se quitara los zapatos y las medias, y comprobó que, en efecto, le faltaba el dedo meñique del pie izquierdo. Una vez más, madre e hijo se abrazaron y lloraron durante largo rato de alegría. Luego llamaron a Famin y le dieron las gracias por haber cuidado de él durante todos aquellos años. «Me temo», dijo entonces el maestro, «que este encuentro puede llegar a oídos del bandido. Conviene, por tanto, obrar con rapidez para evitar represalias». La señora se volvió entonces a su hijo y le dijo: «Toma este anillo y vete a Chou, un lugar que se encuentra aproximadamente a 100 millas al noroeste de aquí. En la posada de las 10,000 flores hallarás a una anciana llamada Chan, que es tu abuela paterna. Espero que no haya muerto todavía. He escrito también una carta que quiero que lleves a la capital de los Tang. Su destinatario es el primer ministro Jin, mi padre y, por lo tanto, abuelo tuyo. No te será difícil dar con él. Su mansión se encuentra a la izquierda del Palacio de Oro. Entrégale la carta y pídele que consiga del emperador Tang que envíe caballos y hombres a arrestar al bandido que trajo la desgracia sobre nuestra familia. De esta forma, será vengado tu padre y tu vieja madre recobrará su perdida libertad. No puedo entretenerme más ahora,
continuó. Si lo hago, ese bribón puede sospechar algo y ponerse como una fiera. Una vez dicho esto, salió del templo, montó en la barca y regresó a su mansión. San Chan la vio partir con lágrimas en los ojos, corrió en busca de su maestro y le pidió permiso para poner en marcha cuanto antes el plan de su madre. Una vez obtenido su beneplácito, se dirigió a un show donde, tras buscar la posada de las 10,000 flores, interrogó a Lier, la persona que la atendía, diciendo: «Hace bastante tiempo se hospedó aquí un caballero llamado Chen, cuya madre, según tengo entendido, se quedó en vuestro establecimiento. ¿Podéis decirme qué ha sido de ella? Como bien, y durante 3 o 4 años, no me pagó absolutamente nada por el hospedaje. Ahora vive en un alfar de ruido que hay cerca de la puerta sur y se gana la vida mendigando por las calles. Lo que no comprendo es cómo el caballero pudo dejarla abandonada sin dar señales de vida ni mandar a nadie a por ella». Xuanzang no esperó ni un solo segundo para dirigirse a todo correr hacia el viejo alfar de la puerta sur. Al oírle, la anciana dijo, sorprendida: «Tu voz se parece muchísimo a la de mi hijo, Chen Canang Hui». «Eso no es nada extraño», respondió San Chan, «ya que soy el hijo único de Chen Canang, esposo de la señora Wen Qiao». «¿Por qué tu padre y tu madre no regresaron a por mí?», preguntó la anciana con amargura. «Mi padre fue molido a palos por unos bandidos, uno de los cuales obligó a mi madre a aceptarlo por esposo», contestó Xuanzang, apenado. «¿Cómo has averiguado mi paradero?», volvió a preguntar la anciana. «Mi madre me dijo dónde encontraros», respondió Xuanzang. «Me entregó, además, una carta y un anillo para vos». La anciana lo cogió con mano temblorosa y, sin poder contener las lágrimas, dijo: «Mi hijo era una persona de mucha inteligencia y exquisita sensibilidad. Al principio pensé que había abandonado el camino del bien, dejando de lado sus obligaciones filiales. ¿Cómo iba a sospechar que había sido brutalmente asesinado? Bendito sea el cielo que no se ha olvidado de mi infortunio y ha permitido a mi nieto venir en mi auxilio». «¿Cómo os quedasteis ciega?», inquirió Xuanzang, emocionado. «Pensaba tan a menudo en tu padre», exclamó la anciana. «Día y noche le estuve esperando, pero él no apareció. Al comprender que nunca jamás regresaría, lloré tanto que los ojos se me quedaron finalmente secos». Xuanzang cayó entonces de hinojos y, elevando los ojos al cielo, exclamó: «Tened compasión de Xuan, que, a pesar de haber cumplido ya los 18 años, aún no ha vengado la infamia caída sobre sus padres. Siguiendo el plan de mi madre, me he llegado hoy hasta aquí y así he encontrado a mi abuela. Compadeceos de tanto sufrimiento y haced que sus ojos recobren la vista». En cuanto hubo terminado la plegaria, tocó los ojos de su abuela con la punta de la lengua, y al punto se tornaron tan vivos y brillantes como antes. Al ver la prestancia del joven monje que tenía delante, la anciana exclamó: «En verdad eres nieto mío. Eres exactamente igual que mi hijo Canang Hui». De esta forma, su alegría se vio teñida de la pesada tristeza del recuerdo. Xuanzang la sacó del viejo alfar y la llevó a la posada de Lier, donde alquiló una habitación. Al despedirse, le hizo entrega de una cierta cantidad de dinero, diciendo: «No te preocupes por nada. Estaré de vuelta en menos de un mes». Y continuó su camino hacia la corte. No le fue difícil encontrar la casa del primer ministro Jin en la parte oriental de la ciudad imperial. Se llegó hasta el funcionario que guardaba la puerta y le dijo: «Soy pariente del primer ministro y he venido a hacerle una visita». El funcionario corrió a avisar a su señor, que exclamó, sorprendido: «¿Un monje? Yo no estoy emparentado con monje alguno». Pero su esposa le informó enseguida, visiblemente excitada: «Anoche soñé que nuestra hija, Mantang Qiao, regresaba a casa. ¿No querrá eso decir que nuestro yerno nos envía una carta por medio de ese monje?». Al primer ministro no le quedó más remedio que hacerle entrar. En cuanto Xuan se halló en su presencia, se echó en tierra, llorando, al tiempo que sacaba la carta de entre su túnica y se la entregaba al primer servidor del emperador. El ministro empezó a leerla y, a medida que progresaba en su lectura, los ojos se le iban anegando en lágrimas, hasta romper finalmente en un frenable llanto. «¿Puede saberse qué es lo que pasa, Excelencia?», preguntó su esposa, sorprendida. «Este monje que ves aquí», respondió el primer ministro, emocionado, «es nuestro nieto Chen Canang. Nuestro yerno fue asesinado por unos bandidos, y nuestra hija, Manang Cho, forzada a desposarse con su asesino». Al oír tan escalofriantes nuevas, la mujer se echó también a llorar, y él hubo de consolarla, diciendo: «Sé fuerte y trata de consolarte. Mañana por la mañana presentaré un informe a nuestro señor,
y yo mismo iré a la cabeza de las tropas que han de vengar un ultraje tan imperdonable. Al día siguiente, el primer ministro redactó un documento que presentó al emperador, en el cual se leía: el yerno de vuestro servidor, el Chuanyun Chenkanang, fue asesinado a palos por el barquero Lun cuando se dirigía a tomar posesión de su nuevo cargo en Qianzhou, acompañado de su familia. No contento con semejante felonía, forzó a mi hija a acostarse con él, haciéndose pasar por mi yerno y usurpando su puesto durante muchísimos años. A la vista de tan trágico y conmovedor suceso, suplico de vuestra majestad permiso para partir cuanto antes con caballos y hombres hacia esa provincia, con el fin de castigar como se merecen a los culpables. En cuanto el emperador de los Tang hubo leído el informe, montó en cólera, convocó a 60,000 soldados imperiales y ordenó al ministro Jin que se dirigiera a Qianzhou al frente de tan abultada fuerza de castigo. El ministro dio la orden sin dilación, partiendo aquel mismo día hacia tan alejada provincia. Viajando de día y descansando de noche, no tardaron en llegar a ella. Acamparon en la vertiente norte del río, y aquella misma noche el primer ministro hizo llamar a su campamento al juez y al jefe militar de Qianzhou. Tras explicarles las causas de la expedición, les pidió su ayuda, cruzando a continuación el río y rodeando la mansión de Lun antes de que se hubiera hecho de día. Lun estaba todavía dormido cuando los soldados irrumpieron en sus dependencias privadas entre el batir de tambores y el tronar de las armas de fuego. Fue detenido antes de que pudiera oponer la menor resistencia. Sin pérdida de tiempo, el primer ministro lo condujo al campo de ejecuciones, mientras el ejército acampaba en las afueras de la ciudad. El colaborador del emperador se dirigió después al salón principal de la casa, donde tomó asiento a la espera de que apareciera su hija. Ella corrió, entusiasmada, a su encuentro, pero, antes de llegar a la sala, se sintió invadida por la vergüenza y trató de ahorcarse allí mismo. En cuanto San Chan se enteró, corrió al lado de su madre y, arrodillándose ante ella, le dijo: tu padre y tu hijo hemos traído las tropas hasta aquí con el único fin de vengar a tu marido. El bandido ha sido capturado. ¿Por qué quieres morir ahora? Si lo haces, no podré seguir viviendo yo tampoco. Al poco rato, apareció también el primer ministro y, al tratar de consolarla, afirmó ella: una mujer debe seguir a su marido a la tumba. Mi marido fue asesinado por ese bandido, y, sin embargo, yo me entregué vergonzosamente a él. He de reconocer, no obstante, que solo me ataba a la vida el niño que llevaba en mi seno y que, en aquellos momentos, me ayudó a soportar mi tremenda humillación. Ahora que se ha hecho ya hombre, y mi anciano padre ha vengado mi humillación al frente de las tropas, no me queda otra ilusión que terminar con mi vida, cumpliendo así el deber que para con mi marido tengo. Hija mía, exclamó el primer ministro, conmovido, ¿cómo puedes hablar de vergüenza? No tenías elección, ¿es que no lo comprendes? A pesar de lo ocurrido, tu virtud permaneció intacta, ya que en ningún momento alteraste tus pensamientos ni te rendiste al oportunismo. Padre e hija se abrazaron llorando, mientras Swan era incapaz de contener la emoción. Secándose las lágrimas, el primer ministro dijo: no debéis preocuparos más. Tengo en mi poder al culpable y, ahora mismo, voy a disponer de él con vuestro permiso. Levantándose, se dirigió con paso decidido al lugar de las ejecuciones. Para su regocijo, el jefe militar de Qianzhou había hecho detener también a Li Piao, quien aparecía custodiado por un nutrido grupo de centinelas. Complacido, el primer ministro ordenó dar a Lun y a Li Piao 100 latigazos con una vara larga. Los acusados firmaron entonces una confesión en la que relataron, hasta en sus más mínimos pormenores, la forma en que habían dado muerte a Chen Canang. A continuación, Li Piao fue clavado en un potro de madera. Allí, tras ser expuesto en la plaza pública a la mofa de todos los viandantes, fue descuartizado y su cabeza colocada en lo alto de una pica para escarnio de todos los malhechores. Lun, por su parte, fue conducido al sitio exacto donde había dado muerte a Chen Canang, y se le arrancó el corazón y el hígado, que fueron ofrecidos allí mismo en libación. Seguidamente, se quemó un escrito en el que se ensalzaban las altas cualidades de Chen Canang, y sus cenizas fueron arrojadas a las aguas. Incapaces de apartar los ojos del río, los tres se rindieron al llanto, resonando sus sollozos varios kilómetros corriente abajo. Eso alertó a un yaksa que se hallaba patrullando las aguas. Se llegó hasta allí, cogió el espíritu del escrito y se lo llevó al rey dragón. En cuanto lo hubo leído, llamó a una tortuga mariscal y le ordenó que fuera a buscar a Huang Hui. «Enhorabuena, excelencia», exclamó el rey al verle. «En este preciso instante, vuestra esposa,
Vuestro hijo y vuestro suegro están ofreciendo sacrificios en la orilla misma del río. Voy a dejar en libertad tu espíritu y así recobrarás la vida. No quiero, de todas formas, que te marches con las manos vacías, por lo que te suplico que aceptes, como prueba de amistad y agradecimiento, esta perla que concede todos los deseos, 2 perlas ordinarias, 10 piezas de seda o sirena y un cinturón de jade con incrustaciones de nácar. Hoy será para ti un gran día, pues volverás a reunirte con tu esposa, tu madre y tu hijo. Hugh dio las gracias, vivamente emocionado, y el rey dragón ordenó a un yaksa que acompañara a su cuerpo hasta la desembocadura del río, donde habría de reunirse con su espíritu. El yaksa cumplió inmediatamente la orden y abandonó el Palacio de las Aguas en aquel mismo momento. Tras llorar durante interminables horas a su marido, la señora Jin trató de suicidarse de nuevo, arrojándose a las aguas. Su intento habría resultado exitoso de no mediar la intervención de San Chan, que la agarró oportunamente del talle. Cuando estaban forcejeando, vieron un cuerpo muerto venir flotando hacia la orilla. La señora se inclinó a toda prisa para echar un vistazo. Al comprender que se trataba del cadáver de su marido, intensificó sus aullidos de dolor. Cuantos estaban a su alrededor se volvieron, compungidos, hacia ella, y entonces comprobaron, asombrados, que Kaju abría lentamente los puños y estiraba las piernas. Al poco rato, todo el cuerpo comenzó a moverse y no pasó mucho tiempo antes de que se sentara tranquilamente en la orilla. Para asombro y consternación de todos los presentes, Jujuy abrió los ojos y, al ver llorando a la señora Jin, a su suegro, el primer ministro, y a un monje joven al que no conocía, preguntó: ¿Por qué habéis venido aquí? Todo esto tiene su origen en el momento mismo en que los bandidos os asesinaron a palos, respondió la señora Jin. Al poco tiempo, di a luz a este hijo nuestro, que tuvo la enorme fortuna de ser educado por el guardián del monasterio de la Montaña de Oro. Fue él, precisamente, quien me lo presentó, y yo le envié en busca de su abuelo. Cuando mi padre se enteró de lo ocurrido, acudió a la corte y consiguió que le fuera asignado un destacamento de tropas para venir a arrestar a los bandidos. No hace ni 5 minutos que hemos arrancado el hígado y el corazón al principal culpable y os lo hemos ofrecido en oblación. ¿Queréis explicarnos vos ahora cómo os las habéis arreglado para volver de nuevo a la vida? Está relacionado con la carpa dorada que compré cuando nos hospedamos en la posada de las 10.000 flores. Como recordarás, la puse en libertad. Lo que menos sospechaba yo es que aquel pez fuera nada más y nada menos que el rey dragón. En cuanto los bandidos me arrojaron al río, acudió, agradecido, a mi rescate y, ahora, me ha devuelto el espíritu, cargándome de regalos valiosísimos que traigo aquí conmigo. Amigo, desconocía totalmente que hubieras dado a luz. Por lo que a mi suegro respecta, le agradezco de todo corazón haberme vengado. Es francamente inexpresable la alegría que ahora me embarga. Los tiempos de sufrimiento parecen haber pasado por fin. Cuando se enteraron de lo ocurrido, los funcionarios de la provincia acudieron en tropel a darle la enhorabuena. Agradecido, el primer ministro les ofreció un espléndido banquete, tras lo cual inició, aquel mismo día, la marcha de vuelta, acompañado de todas sus tropas. Al pasar por la posada de las 10.000 flores, el colaborador del emperador ordenó detener el ejército para que Kai Sansang fueran a buscar a su anciana madre. Precisamente la noche anterior, la mujer había soñado que volvía a florecer un árbol totalmente seco y, aquella misma mañana, oyó cuchichear sin cesar a las urracas detrás de su casa. Eso la hizo preguntarse, ilusionada: ¿querrá decir que mi nieto viene a buscarme? No había acabado de pensarlo cuando se presentaron el caballero y el muchacho. El joven monje señaló a la anciana y dijo, con una mezcla de orgullo y respeto: «Aquí tienes a mi abuela». En cuanto Kuju vio a su madre, se inclinó ante ella y después la abrazó con indecible ternura. Madre e hijo estuvieron llorando de alegría durante un buen rato. Tras contarse lo que había sucedido, pagaron al posadero lo que se le adeudaba y continuaron el viaje hacia la capital. Lo primero que hicieron Juan, su esposa y su madre al llegar a la mansión del primer ministro, fue ir a saludar a su respetable señora. La mujer estaba fuera de sí de alegría. Llamó a los criados y les ordenó preparar un banquete como no se había visto jamás en toda la ciudad. «Es mi deseo», dijo el primer ministro a la hora de los brindis, «que este convite reciba el nombre de fiesta de la reunión, porque ciertamente lo es, y toda nuestra familia participa de tan indescriptible alegría». A la mañana siguiente, muy temprano, el emperador de los Tang celebró su habitual audiencia, y el ministro Jin se adelantó para informar oportunamente de lo que había sucedido en el curso de su misión. Recomendó, igualmente,
que le fuera concedido a Kuju un puesto acorde con sus muchas cualidades, cosa a la que accedió el emperador, nombrándolo vicecanciller de la Secretaría de Estado. De esta forma, seguiría a la corte a donde quiera que se desplazara y se encargaría de llevar a la práctica todas sus decisiones. Xuanzang, decidido a caminar por los puros senderos del Zen, fue enviado al monasterio de la bendición infinita para continuar con su vida de meditaciones y ascesis. Al poco tiempo, sin embargo, la señora Jin consiguió por fin consumar sus intentos de suicidio, y él regresó al monasterio de la Montaña de Oro a dar las gracias al maestro Faming por cuanto había hecho por él. No sabemos cómo se desarrollaron las cosas a partir de entonces. Quien quiera averiguarlo deberá escuchar con atención las explicaciones que se brindan en el capítulo siguiente.